Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este domingo 30 de agosto. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a la Escuela Dominical por darme este privilegio de dirigir esta mañana la Escuela Dominical y espero que todos estén ya en casa, listos, en familia, con sus Biblias, con sus cuadernos, con sus lapiceros. Vamos a estudiar hoy la clase correspondiente a este domingo. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar a este domingo y pues en medio de toda la situación, pues darle gracias a Dios porque vea a su alrededor? Creo que si está con su familia es de darle gracias a Dios por eso. Así que inclinemos nuestros rostros para iniciar este domingo y démosle gracias. Tómese de la mano con sus familiares, dele un fuerte abrazo y démosle gracias a Dios porque en medio de todo somos bendecidos constantemente. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque nuevamente podemos conectarnos a través de esta vía virtual para pues crecer en conocimiento de tu palabra, Señor. Te pido que este domingo sea de bendición, Padre, que tú pues a través del Espíritu nos reveles lo que debemos aprender esta mañana, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Padre. Queremos darte las infinitas gracias porque tu bondad se ha reflejado en nuestras vidas. Hemos visto tu voluntad y tu protección, Señor, a través de lo que nos ha acontecido durante este periodo, Señor, que nuestro país atraviesa, Padre. Esta mañana queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, como siempre lo hacemos, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y qué bendición es poder compartir. Esta mañana hay un tema bastante interesante y pues yo siempre aprendo, previo a trasladarles a ustedes el tema, siempre aprendo lo que Dios quiere para mi vida. Y vean, el tema de hoy es bastante interesante, así que le voy a pedir toda la atención. Si aún está comiendo, le voy a dar 2 segundos para que termine de comer y ya pues ponga toda su atención aquí con nosotros. No son bromas, no sea que sea tragante mi hermano y me va a echar la culpa, ¿verdad? Pero quisiera tener toda su atención porque el tema de hoy, que lo vamos a ver en pantalla en este momento, para este domingo es evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Vea qué interesante el tema, hermanos. Y pues les soy sincero, estoy un poco ansioso, nervioso y muchos sentimientos pasan porque en realidad lo que yo aprendí durante el estudio y la preparación de este tema llenó mi corazón, me retó a pues seguir en esa renovación. Así que espero que hoy pueda trasladar también ese reto hacia ustedes. Y lo que quisiéramos abordar, el domingo pasado vimos que a los dirigentes calificados, ciertas características de los dirigentes calificados, y lo vimos en el primer capítulo de Tito. Esta mañana vamos a usar como nuestra base bíblica también la carta de Pablo a Tito, solo que vamos a usar los capítulos 2 y 3. Así que usted ve ahí que vamos a leer Tito del capítulo 2, versículo 1 al 3:15, prácticamente el capítulo 2 y el 3. Y nuestro versículo clave de esta mañana lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de Tito. Capítulo número 3 de la carta de Pablo a Tito, versículos 5 y 6. Lo repetimos juntos, tome su Biblia, pues estamos en una escuela dominical, espero que ahí esté preparado con su Biblia y le voy a pedir que la abra. Yo sé que todo está ahí, de repente se nos esconde entre las cartas del Nuevo Testamento, perdón, pero le voy a dar un momento más. Carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6.
Si ya lo tiene, lo vamos a repetir y después pues queda como tarea a usted memorizarlo en su casa. Dice el versículo número 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. A partir de lo que vamos a ver hasta llegar a estos versículos, usted se va a dar cuenta de la importancia que tienen estos dos versículos, de la importancia que es la obra del Espíritu Santo cuando ese plan amoroso y misericordioso llega a nuestras vidas a través de la salvación. Pero vamos a ver qué queremos resaltar en esta mañana. ¿Cuál es la verdad central de esta mañana que quisiéramos hoy pues aprender? Y es que Dios, por su bondad, su amor y su misericordia, nos salvó. Si quiere, apunte eso para que no se le olvide, eso lo tiene que memorizar bien. Dios, por su bondad, su amor y su misericordia, nos salvó. Luego, por medio de la renovación del Espíritu Santo, nos conduce a tener las evidencias de que somos sus hijos. Eso es lo que quisiera en lo que quisiera que centráramos nuestra atención esta mañana. Y pues como le decía, el capítulo 2 en realidad es un cambio, porque el primer capítulo habla hacia los dirigentes, digamos hacia los líderes que tienen esa orden de enseñar a la iglesia. En este capítulo 2 pasa de los pastores a la congregación, de estos líderes que vimos la semana pasada a los servidores. Así que mucha atención, porque el capítulo 2 va dirigido hacia nosotros, es aplicable hacia toda la iglesia, a todos que pertenecemos a esta iglesia y a los hermanos que pertenecen a otra iglesia, pero que están en sintonía también. Mucha atención al capítulo 2 y 3. Hay un dicho que usamos en nuestra familia, ¿verdad? Y es mucha atención a este capítulo. Este capítulo en realidad trata de ese efecto evangelístico que tiene una congregación saludable, ¿sí? Porque cuando usted sabe que hay una enfermedad, de repente no está la misma función, la misma funcionalidad que si hay salud, ¿verdad? Pues si hay salud, hay un mejor efecto. Y el capítulo 2 y el 3, pues habla de ese efecto evangelístico que la iglesia saludable debe impartir, ¿verdad? Y entonces Pablo habla de esa instrucción directa y práctica sobre la manera de cómo nosotros los creyentes debemos vivir con el propósito de mostrarle a los pecadores el gozo que representa la salvación. Así que hagamos un pequeño recordatorio de a quién va dirigida inicialmente la carta. A una iglesia que está ubicada en Creta. Aquellos que tienen los mapas al final de su Biblia, vaya y pégale una revisadita, va a ver, Creta es una pequeña isla que está abajo de lo que hoy es Grecia. Así que Creta, Pablo pasa aproximadamente en su segundo viaje visitando Creta, instala pues esta iglesia, luego pues envía a Tito a pastorearla y en realidad Creta está sumergida en un ambiente lleno de inmoralidades. Toda esa cultura griega tiene mucha influencia en esta isla de Creta, así que es bien difícil, ¿verdad? Bien complicado la situación donde surge esta iglesia en Creta y la que está pastoreando actualmente Tito, o sea, ubicándonos en el momento de la historia. Pero veamos que la influencia de la cultura griega pues afecta mucho a la iglesia. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo los cristianos tienen que tener esa evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en sus vidas. Pablo entonces les presenta de manera viva y descriptiva las razones por las cuales los cristianos deben dar evidencias de que han sido renovados por el Espíritu Santo.
Y antes de pasar a nuestro primer punto, quisiera mostrarles pues una imagen y una definición. ¿Qué son evidencias? Usted está acostumbrado a ver pues películas donde hay investigadores que buscan evidencias, pero hoy quisiera darle el concepto según el diccionario de lo que es una evidencia. Y vea la siguiente imagen. Bueno, el concepto de evidencia es, en filosofía, ¿sí?, un conocimiento inmediatamente intuitivo para cualquier ser racional, sin necesidad de demostración. Ve la imagen, pues puse una imagen un poco graciosa donde una persona trata de, pues, instalar un clavo en una pared con un martillo y pues se pega en un dedo, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido real, hubiera sido yo porque no soy muy bueno para la carpintería, ¿verdad? Pero es evidente, ¿verdad? Y aquí es donde viene el concepto. No necesitamos intuición, ¿verdad? Sino que es bastante evidente que la persona siente dolor, ¿sí? Entonces, si usted ve la imagen otra vez, va a decir, bueno, ¿será que le duele? Hagamos una investigación si le duele. No, vea, si se pega en un dedo, ¿verdad? Cualquier persona puede intuitivamente, ¿verdad? De forma inmediata, determinar que la persona siente dolor. Es decir, no hay, la persona no tiene que demostrar, ¿verdad?, que siente dolor, sino que con lo que refleja en su conducta, uno puede decir, bueno, se pegó en el dedo, definitivamente es doloroso. Entonces eso es evidencia, no hay necesidad de venir y de tratar de demostrar algo, sino que se refleja por sí mismo. Evidencia es aquello que sin necesidad de ir a la investigación, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué sucede acá, no, sino que uno puede verlo de manera inmediata. Así que evidencia, y vamos a ver porque el tema de nuestra lección son evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Y vamos a pasar rápidamente a nuestra primera parte de esta lección, que es armonía entre la doctrina y el estilo de vida. Armonía entre la doctrina y el estilo de vida. ¿Qué es armonía? Ahí se lo puse. Armonía, a mí me encanta la música de orquesta. Mi esposa les puede dar pues fe de que me encanta porque incluso cuando estoy haciendo algo pongo orquesta y no sé, pero me encanta. Pero armonía, yo le puse ahí una imagen donde ve una banda de músicos, ¿sí? Una orquesta sinfónica. Armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre connota belleza. Es decir, una orquesta es eso, cuando usted trae los violines, los chelos, las trompetas, los oboes, todo lo que forma parte de una orquesta y lo junta, pero lo junta de una forma ordenada, pues salen bellas obras musicales y eso es armonía. Y hoy vamos a ver ese conjunto de doctrina bíblica y el estilo de vida. Hay armonía, es decir, debe haber una armonía entre la doctrina y el estilo de vida. Y para esto vamos a leer el capítulo número 2 del versículos 1 al 8. Lo voy a leer rápidamente, usted en su casa sígame con su vista. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bien, primera parte, armonía entre la doctrina y el estilo de vida. Definitivamente debe haber armonía entre lo que yo recibo y cómo me comporto. ¿Sí? Tiene que ser una armonía, es decir, no puede estar separado, no puede ser como el agua y el aceite, que si uno trata de mezclarlos igual se van separando, ¿sí? Sus partículas no se juntan y entonces hay una separación, no, sino que esto tiene que ser como el agua y el, no se me viene como a decirle, el polvo de refresco, ¿verdad? Para no decir marca, pero eso, que si usted lo mezcla, pues definitivamente va a tener una combinación sabrosa. Tiene que ser eso, una armonía. Y entonces vemos acá, en el versículo 1 dice, inicia con esto, pero tú. ¿Por qué? Porque vean cómo termina el capítulo 1 que vimos la semana pasada. Hablando de líderes, bueno, no líderes, sino personas que buscaban liderazgo dentro de la iglesia y se estaban desviando. Y termina el 16 diciendo, profesan conocer a Dios. Oigan bien, es que el 16 es como que un resumen de lo que vamos a ver en estos minutos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ven ahí esa separación? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así concluye el 1. Pero vean cómo inicia con esas dos palabras. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ven cómo está esa transición entre lo contrastante entre Tito y esos maestros falsos en las iglesias, ¿sí? Quienes, a pesar de que decían y profesaban conocer a Dios, pues su vida no era el reflejo de eso que profesaban. Entonces, aquí en el versículo 1 es importante hacer ver que Pablo no se está enfocando aquí en la enseñanza y predicación de la sana doctrina como tal, ¿verdad? Porque eso vamos a verlo en el versículo 9, que por supuesto la sana doctrina es importante, pero vean es esa parte que dice de acuerdo, ¿verdad? Es decir, ese de acuerdo es lo que enfoca un tipo de instrucción práctica acerca de todo lo que está de acuerdo, ¿verdad? La doctrina, es decir, todo lo que se basa en esa doctrina. Y entonces aquí es donde empieza a decir, bueno, según la doctrina, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la doctrina, lo que te voy a decir a continuación son prácticas de esa doctrina. Y entonces las ordenanzas, ¿verdad? Esas instrucciones que vemos en los versículos del 1 al 8, definitivamente son fuertes, ¿verdad? Directas y específicas. Y si usted se da cuenta, son contrarias a la naturaleza humana, que es demasiado orgullosa, ¿verdad? Entonces, si usted las compara con lo que está enseñando hoy la sociedad, se va a dar cuenta que lo que vamos a describir acá es un poco, se hace controversial e impopular, ¿verdad? En la sociedad, pero aún así también se está haciendo impopular y controversial a veces en las iglesias. Entonces vean lo que tenemos que aprender. El capítulo 2 habla de nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Y entonces, ¿cómo debemos manejarnos dentro de la iglesia? Ya dio instrucciones para los líderes. Hoy las instrucciones son para todos los miembros que pertenecemos a la iglesia. Y entonces, en el versículo 2, arranca Pablo y Pablo hace una segmentación de 5 grupos para ilustrar esa relación de armonía. Como le decía, una orquesta tiene varios grupos, pero Pablo va a decir que va a seccionar esos 5 grupos y va a decir cómo va a ser la armonía entre esos 5 grupos. Entonces, el versículo 2 empieza a hablar de los ancianos. Y según los comentarios aquí, según el tiempo
de acá. Entonces, vamos a hablar que los ancianos están más o menos, es el grupo que pasa los 60 años, ¿verdad? Así que, hermano, si usted me está viendo, no estoy diciendo que si usted tiene más de 60 años, yo le voy a decir anciano la próxima vez que lo vea, ¿verdad? Sino que vamos a hacer esa como segmentación de los grupos. Y Pablo habla de que, bueno, los comentaristas, mejor dicho, según la época, habla de que los ancianos son esos hombres que superan los 60 años. A ellos se refiere como ancianos. Las ancianas son esas mujeres que superan los 60 años, ¿verdad? Estoy hablando de esa época, pero que ya no crían hijos. Es decir, ya no tienen niños pequeños a los cuales criar. Entonces, son esas mujeres que superan los 60, que en realidad ya no tienen responsabilidad de criar niños, a lo mejor nietos, ¿verdad? Pero no hijos. Mujeres jóvenes es el tercer grupo, que son esas mujeres que sí están en la etapa de criar hijos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ir mucho a la historia para saber todo el contexto que envuelve a las mujeres de esta época, pero vamos a enfocarnos en que las mujeres jóvenes son aquellas que están criando hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, los hombres jóvenes, pues aquí, como les digo, un contexto histórico de la situación social de ese entonces hace que los hombres jóvenes se refieran más o menos a esos varones mayores de 12 años. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Hombres jóvenes son mayores de 12 años. Un poco la diferencia con las mujeres, pero ese es el grupo que, digamos, los comentarios y los analistas de Nuevo Testamento han dado, ¿verdad? Y el quinto grupo son los siervos, ¿verdad? Y este término siervo se aplica en general a todos los empleados, ¿sí? Pero en realidad la referencia original era para los esclavos. En ese momento estaba esta sociedad donde sí había esclavitud, ¿verdad? Al final la Biblia recuerda que nunca aprobó la esclavitud, sí, pero era una forma social de, de vivir en ese entonces. Entonces, se refiere más que todo a los esclavos, pero en realidad hace alusión a todos los empleados, a todos los que tenían un patrono, ¿sí? Entonces, 5 grupos y yo creo que la tarea suya va a ser la siguiente, porque si nos ponemos a definir cada característica, cada adjetivo que menciona Pablo a estos grupos, pues se nos va a ir la mañana, pero yo le animo a que usted saque un listado de estos 5 grupos. ¿Cómo debería ser, verdad, esta instrucción práctica de la doctrina? ¿Cómo deberíamos comportarnos entre nosotros dentro de la iglesia con esto? Le doy un ejemplo. Los ancianos tienen que ser sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Como esta es una escuela, la instrucción, la tarea para usted va a ser ir al diccionario, apuntar, bueno, vamos a hacer la lista de ancianos. Bueno, ancianos mayores de 60 años, ¿cómo deben actuar dentro de la iglesia? Sobrios, 1. ¿Qué es sobriedad? Bueno, voy a ir a buscarlo al diccionario y lo voy a apuntar muy bien. Serios. Por supuesto, no es una seriedad estar todo el tiempo así parados, inmutables, ¿verdad? No, tiene una connotación bíblica, pero como le digo, esto es bastante interesante que si nos ponemos a analizar cada adjetivo, nos va a agarrar el tiempo y ya no vamos a llegar a lo que quisiera que llegáramos esta mañana. Entonces, usted va a tomar cada adjetivo y como tarea usted va a poner sobrios, que es sobriedad, y entonces clasifíquese usted, mi querido hermano, dentro de un grupo. Usted puede entrar en el grupo de los ancianos, ¿verdad? O adultos mayores, ¿verdad? Aquí también usamos la frase personas de la tercera edad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí me respaldan los que están ya aquí, ¿sí? A ver, ¿en qué grupo están ustedes? Aquí vemos, hay grupos acá, perdonen que esté haciendo esta dinámica. Aquí hay jóvenes, ¿sí? Levanten la mano los jóvenes, muy bien. Hay ancianos, sí, hay ancianas, es decir, no estoy catalogando así que le estoy diciendo ancianos, sino que según
pues los grupos que hicimos acá. Creo que hay de todos los grupos hoy acá, ya tenemos el público acá. No creo que estamos llenos aquí, hermano. De hecho, solo están los colaboradores, ya está la maestra de niños también acá. Somos pocos, ¿verdad? Pero locos, dijo alguien, no, pero eso no, ¿verdad, hermano? Eh, pero ubíquese usted en su grupo, ¿le parece? Ya se ubicó en qué grupo estoy. Usted puede estar incluso en anciano, puede ser una mujer joven, puede ser un hombre joven, o quizá algunos pueden ser siervos, pueden estar en dos grupos, ¿sí? Y entonces su tarea, hermano, va a ser, primero, ubicarte en qué clasificación de estas 5. Y luego, buscar esos adjetivos que son necesarios en la conducta de tu persona, buscar su definición en el diccionario y ver si lo estás cumpliendo, si lo está cumpliendo mi querido hermano, o si tenemos que trabajar en eso, ¿sí? ¿Le parece la tarea? Muy bien, sigamos al punto 2. El punto 2 de esta mañana es la manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios, y vamos a leer en los versículos del 11 al 14. 11 al 14. Listo, hermano, más adelante dice el versículo 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Interesante esta parte, porque acá Pablo no solamente dice, miren, ustedes tienen que ser así, ustedes tienen que comportarse de esta forma en la iglesia, sino que nos da razones por las cuales hacerlo. Y entonces hay algo bien interesante que yo capté en un comentario que tengo para estudiar, y le agradezco al pastor por apoyarme de esa forma. En la visión final de Daniel, el ángel expresa lo siguiente, y voy a referirme a Daniel capítulo 12, versículo 3. Un ángel le dijo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vean la importancia que hay de nosotros, de cada cristiano, al enseñar la justicia a la multitud, dice, a toda persona. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Aquellos cristianos que se aferran a esta verdad divina que hoy conocemos y poseen esta sabiduría divina, estamos en capacidad de discernir el pecado y los estándares que hoy establece el mundo. Los cristianos que hoy elegimos seguir el camino de Dios y no el del hombre, no solo vivimos nosotros mismos con rectitud, sino que también podemos, como decía el ángel, enseñar la justicia a la multitud, a las personas que nos rodean. Así que estos pasajes, del versículo 11 al 14, nos dan formidables y extraordinarias razones por las cuales los creyentes debemos ser fieles a Jesucristo y vivir vidas puras, limpias, honestas y sencillas en la sociedad en la cual vivimos. Quisiera hacerle, para que analicemos estos versículos, la siguiente pregunta. ¿Cómo opera, actúa o se manifiesta la gracia de Dios en mi vida? Hágase esta pregunta en este momento, a la luz de estos versículos. ¿Cómo opera, actúa o se manifiesta la gracia de Dios
en mi vida? Hágase esa pregunta en este momento y avancemos. La gracia de Dios, esa gracia salvadora, indica que Él tomó la iniciativa para salvarnos. Pero además de tomar la iniciativa, lo hizo porque le pareció bien hacerlo y no porque alguien se lo ordenara o él sencillamente hubiera obtenido algún beneficio. Alguien decía, es que bueno, el Señor necesita quien le adore. No, hermano. De hecho, en su reino él tenía toda la oración que él quería con los ángeles. De hecho, su reino celestial estaba establecido desde mucho antes de que esto existiera. Pero su amor es tan inmenso que dijo, bueno, voy a hacer un reflejo de mi gloria y voy a materializar lo que soy, ¿verdad? Hizo el mundo. Y sabía la clase de personas que éramos los humanos. Pero él ya lo había contemplado y aún así dijo, lo voy a hacer. Y entonces, esa gracia salvadora es, si usted la llega a entender, pues es la llave, hermanos, para abrir ese conocimiento espiritual, ¿sí? Es una decisión, porque qué difícil es para alguien decirle, mire, si usted confiesa sus pecados y declara que Jesús es el Señor de su vida y es el Salvador de su vida, pues usted va a ser salvo. Y muchas personas dicen, ¿será tan sencillo como eso? Por eso, yo no sé si usted se dio cuenta la imagen que yo puse al inicio en el tema. Vamos a ver la imagen. Esta imagen del subtema, perdón, del tema 2, ahí ya hice bolas a nuestra operadora. Pero vean, la imagen de este punto 2 habla, se presentan unas medallas, ¿sí? Estas medallas generalmente se conocen como medallas de honor al mérito. Es decir, para alguien que está en la milicia, pues si se le otorga una medalla al mérito es porque realizó algo para merecerla. Si usted está estudiando, si estás estudiando joven o de repente los niños que están conectados con sus papás hasta ahora, pues le dan una medalla de honor al mérito por las buenas calificaciones. Hiciste algo para merecerla, ¿sí? Si usted está en su trabajo y le dicen usted es el empleado del mes y le vamos a dar una plaqueta de mérito, es porque usted actuó de cierta manera y le dieron ese reconocimiento. Pero la salvación no es así. La salvación es pura gracia. Nosotros, por más que quisiéramos hacer todo lo mejor que quisiéramos, no mereceríamos la salvación. Sin embargo, Dios nos la otorga, ¿verdad? Y por eso le digo, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, a todos los hombres les va a llegar la oportunidad de conocer a Dios. A cada hombre sobre esta tierra le va a llegar la oportunidad de conocer a Dios. ¿De qué forma? Puede ser de muchas formas, ya sea evangelizando a través de un programa televisivo, a través de una transmisión en Facebook. A todo hombre, a toda persona le va a llegar la oportunidad cuando Dios va a tocar la puerta de su corazón y le va a decir, yo quiero entregarte la vida eterna y quiero que seas salvo. A toda persona definitivamente le va a llegar la oportunidad. ¿Sí? Y ahí en Mateo ustedes pueden ver que también es bíblico esto, ¿sí? Porque toda persona tiene que escuchar quién es Dios. Y no se preocupe por las pandemias, por los terremotos, eso existía desde mucho tiempo atrás. Debemos preocuparnos porque a cada persona le llegue el conocimiento, le llegue esa invitación de la salvación y conocer quién es Dios. Y entonces, para algunos que creen que todo en esta vida es un mérito, yo gano algo por lo que yo hago y lo que yo soy, pues es difícil entender que la salvación Dios la brinda por puro amor, por pura gracia. Y entonces, esta salvación que hoy recibimos es lo que hablábamos, el misterio de la piedad, ¿sí? Ese misterio que no había sido revelado, sino que
se reveló para nosotros a través de la venida de Jesucristo su Hijo, ese misterio de la piedad, hoy si lo recibimos para nosotros debería ser ese milagro. Usted debe verlo como un milagro. Siéntase afortunado de que el Señor abrió sus ojos y hoy puede entender que no depende de nada de lo que hagamos, ni usted, mucho menos yo. No depende de que yo haya nacido en un hogar cristiano, no depende de que yo todos los días asista a la iglesia, todos los domingos, no depende de lo que yo haga. La salvación depende únicamente de la gracia de Dios. Muy bien, recibimos la gracia de Dios, pero entonces esta es la principal motivación. Cuando usted entiende lo que ha recibido, cuando usted logra entender lo mucho que se le ha perdonado, cuando usted llega a entender que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a la patria celestial, donde vamos a estar con Dios, ahí es donde entonces viene el resultado de ese agradecimiento. Cuando usted llega a entender que al final de sus días en esta tierra, usted va a despertar y va a conocer a un Dios, al Dios que lo creó. Cuando usted, después de cerrar sus ojos en esta tierra, abra sus ojos y vea a Dios tal como Él es, hermano, esa esperanza es la que nos debería mantener a nosotros con gratitud. Porque las personas aún creen que esto es locura, como decía Pablo, ¿verdad? Miren, a mí me llaman loco por hablar lo que hablo. Pero es que las personas que no entienden lo espiritual van a entender esto, van a decir que esto es locura. Pero a los que nos fueron abiertos nuestros ojos, para nosotros esto ya no es locura. Para nosotros esto ya no es locura. Y entonces Pablo insta a que esto sea suficiente para que nosotros vivamos de forma piadosa. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, hablando él, por supuesto, en la época de Tito, pero totalmente aplicable a nosotros de manera sobria, justa y piadosamente. La salvación definitivamente es transformadora, ¿sí? Podemos apoyarnos en versículos, en pasajes como 2 Corintios 5:17 o Efesios 2:8 al 10, que es muy conocido, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, la salvación es transformadora y la transformación, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento produce una vida en la que el poder del pecado ha sido destruido y quebrantado. Hermano, si usted ya conoció genuinamente a Dios, la obra del pecado definitivamente ha sido quebrantada. No puede prevalecer. El versículo 13 habla lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean, aquí hay algo importante que tenemos que resaltar. Esa manifestación gloriosa, en realidad esta esperanza no solamente es la expectativa, ¿verdad? Me trabé, de un evento que ciertamente va a ocurrir en la segunda venida, una manifestación gloriosa, ¿sí? Sino también tiene mucho que ver con la acción diaria, constante de la obra limpiadora, restauradora y perdonadora del poder de Cristo en nosotros. Esa manifestación gloriosa es el hecho de que cuando usted cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios le brinda el Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante, que es tan importante. Dios en su amor aún dándonos ese regalo de la salvación, encima de eso nos premia dándonos el Espíritu Santo. Y esa manifestación gloriosa es eso de que el pecado ya no va a prevalecer en su vida. Definitivamente van a haber cambios. 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Oiga bien, esa palabra redimir, ¿sí? Y purificar, redimir y purificar. Vean qué palabras tan especiales. Estas palabras resumen el efecto doble de la salvación, de lo que ofrece la salvación.
¿verdad? Redimir significa poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Y es que estas palabras eran muy significativas en este momento porque, como le dije al principio, había pues una sociedad donde había esclavitud. Y un esclavo nacía y moría siendo esclavo. Sí, es decir, alguien que nacía en la esclavitud sabía que toda su vida iba a ser esclavo, a menos de que alguien pagara un precio por liberarlo y decirle, ya no sos más esclavo, tenés la libertad de hacer lo que decides con tu vida. Pero era un precio alto. Y redimir para nosotros que nacimos condenados a muerte, nacimos condenados al pecado, el Señor, no importando el precio, imagínense, tuvo que dar su propia vida, pues nos redimió y pagó ese precio que no merecía usted ni yo que pagaran por nosotros. Es decir, Dios nos dio esa libertad de decisión, el libre albedrío, y aún así sabiendo eso, Dios nos ofrece la oportunidad de redimirnos. Y los que hemos alcanzado la salvación, los que hoy comprendemos ese regalo, pues deberíamos reflejar esa salvación, esos frutos. Y el punto número 3, y con esto vamos terminando, son las evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Y por eso le digo que el Espíritu Santo es importante. Y vamos a vamos a adelantarnos hasta el capítulo 3, versículos 3 al 7, que dicen, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Vean cómo Pablo usa todos los términos para ir enlazando la idea que quiere transmitir. Esclavos de concupiscencias, es decir, un esclavo nacía y moría siendo esclavo. Nosotros éramos esclavos desde que nacimos hasta que morimos, de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mire, haga esto, tome un marcador, un resaltador, subraya el 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿sí? Es decir, usted nació pecador y tenía que morir pecador, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, siga subrayando, no por obras, y es exactamente lo que habla a la carta de Romanos, ¿sí? No por obras, perdón, a la carta de Efesios, perdón. Aquí lo estoy subrayando yo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo no sé si en su casa puede decir amén a eso, hermano. Pero definitivamente usted, cuando confiesa y cree que Jesús es su Señor y su Salvador, viene a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, cuando llegamos a entender que lo que vivimos a partir de ese momento en esta tierra se convierte en un ciclo pasajero, pues creo que esa esperanza nos ayuda a solventar, a superar ciertas pruebas. Hermano, ese sufrimiento que quizá pasamos en la tierra a través de enfermedades, a través de conflictos, cuando recordamos hacia dónde vamos y qué nos espera, debería llenarnos de esperanza. Decir, bueno, definitivamente ahora esto es pasajero. En la tierra esto es pasajero. Voy a vivir en el cielo donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Aquí, en este capítulo 3, como le digo, Pablo pasa de
enseñarles o indicarles de cómo vivir a los creyentes en la iglesia, como lo hizo en el capítulo 2, en esos grupos, esos 5 grupos y la tarea que tenemos de los 5 grupos dentro de la iglesia. Pero en este capítulo 3, Pablo enseña cómo debe vivirse en la sociedad. Y este es el reto también, que yo vi reflejado en mi vida, ¿sí? Este capítulo 3 les sugiero que lo vuelva a leer en su casa con su familia, porque esta es una sección muy importante para la instrucción, para nuestra instrucción en la actualidad, en este mundo donde vivimos. Vean, yo estaba estudiando el comentario de MacArthur, pues, y me pareció bastante, pues, interesante lo que este comentarista habla, ¿verdad? Y quiero iniciar diciendo en esta parte diciendo que no deberíamos sorprendernos de que la mayoría de los que están naciendo en esta sociedad, ¿verdad? A partir de los 2000, están naciendo realmente sin estándares de conducta. Y son los principales que se oponen que oponen una resistencia a cualquier clase de control de conducta, ¿sí? Ya sea religiosa y moral. Definitivamente los movimientos sociales se han venido dando desde mucho tiempo atrás, 70s, 80s, 90s. Pero en los 2000 apareció esa tendencia de que yo hago con mi vida lo que yo quiero y a mí nadie me dice cómo hacer. Y entonces aparecen muchos movimientos, ¿verdad? ¿No? Que respeten mis derechos, que somos diferentes, aquí hay diversidad de género. Miren, empiezan a surgir muchas ideas fuera del contexto y de la doctrina bíblica que es tan sana. Y entonces todo empieza a ser tolerable, ¿verdad? Bueno, si quieren hacer eso, que lo hagan, ¿verdad? Hay tolerancia, ¿verdad? Si quieren comportarse así, que se comporten, ¿verdad? Si quieren, lastimosamente no quisiera tocar el tema, pero derechos humanos ha agarrado ese concepto y lo ha tergiversado y está protegiendo ideologías, ¿verdad? En lugar de la persona. Entonces, a eso nos enfrentamos en la actualidad, donde las personas que nacen, donde nuestros hijos que están naciendo, están viendo un mundo donde la conducta moral no se basa en una doctrina, sino que se basa en lo que el hombre considera que es mejor para el hombre. Y eso fue lo que nos condujo a la maldición del pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia y nuestra causa de trasladar el mensaje es la principal razón de nuestra iglesia, nuestra vida, pues definitivamente vamos a recibir en este momento confrontación, ¿sí? La causa de Cristo no puede ser protegida, y este es un comentario que yo extraje del libro de MacArthur. La causa de Cristo no puede ser protegida ni avanzada por medio de intimidación social o con el acaparamiento de la atención pública, al igual que no puede serlo mediante decretos gubernamentales o conquistas militares. Ya la historia también nos enseñó que alguien quiso a través de unas cruzadas imponer, ¿sí?, el mensaje, ¿verdad?, de la cruz a través de conquistas militares. Otro dijo, voy a purificar el planeta eliminando a los que eliminaron a ideologías humanas que al final nos condujeron a catástrofes, ¿sí? Y no se trata de eso, es decir, la iglesia, ¿verdad?, no tiene que perseguir eso, la intimidación social. Bueno, yo voy a imponer. Por eso les digo, miren, hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Cuando las personas tratan de usar una bandera cristiana en medio de la política, hay que tener un poco de cuidado, hermanos. Yo se lo digo con mi juventud, de repente puedo ser muy inexperto en esto, pero yo creo que la iglesia no está llamada a venir y tratar de cambiar a través de leyes, a través de la conducta de la humanidad, ¿sí? Y por eso es tan importante lo que dice Pablo a Tito, porque va a depender de lo que usted y yo hagamos de forma personal.
¿sí? Esa evidencia del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé, este es el reto que yo me hacía. ¿Será que mi esposa puede decir que yo soy igual aquí en la iglesia que en mi casa? Yo muestro lo mismo aquí en la iglesia, porque usted puede agarrar sus los grupos y ya se ubicó en el grupo de los cinco, perdón, en los cinco grupos ya se ubicó y puede decir, bueno, yo sí tengo todo esto dentro de la iglesia. Ah, pero ¿qué pasa fuera de su iglesia? ¿Qué pasa fuera de la iglesia? En el trabajo, en la familia, ¿se aplican los mismos principios? Definitivamente lo nuestro, hermanos, es una guerra espiritual contra ideologías y creencias humanas que definitivamente se han levantado en contra de Dios y solo pueden ser vencidas con éxito a través del uso correcto de la palabra de Dios. ¿Sí? Crezcamos en la palabra, hermanos. Nosotros como cristianos nosotros como cristianos deseamos que los estándares de la sociedad fueran mejores, ¿verdad? Ojalá que nuestra sociedad fuera mejor. Como cristianos, a veces nos afligimos ante las conductas descontroladas de este mundo, ¿verdad? Que tanto persona que asesino, tantas personas que desorientan su sexualidad, es decir, un montón de cosas. Sin embargo, por noble que pueda ser nuestro deseo de reformar la cultura, Dios nos llama como iglesia a tener efecto en la sociedad Dios no nos llama como iglesia a tener efecto en la sociedad mediante el impulso de leyes y decisiones judiciales que respalden los estándares bíblicos de conducta. El llamado divino, oiga bien, de la iglesia, de usted y yo como miembros de una iglesia, consiste en traer pecadores a la salvación a través de Cristo. Ese es el llamado. ¿Sí? Los versículos 1 y 2 del capítulo 3, vean ante la sociedad cómo debemos comportarnos, hermanos. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la iglesia, en su trabajo, en su familia, con sus amigos, a todos los hombres. Debemos demostrar. Y entonces esa es la evidencia. Yo insisto esto con los jóvenes. Algunos jóvenes dicen, bueno, es que el llamado, yo de repente no tengo un llamado para el ministerio y pues el llamado quizá lo está haciendo Dios para ti en medio del círculo de tus amigos. Y el llamado tuyo es, bueno, ser diferente, evidenciar que Dios, el Espíritu Santo está en tu vida, ¿sí? Y entonces no hay necesidad de venir y evangelizar a boca abierta, aunque eso es importante, no estoy diciendo que no. Pero si tu vida refleja a Dios, tu llamado puede ser en medio de tus amigos, en medio de tu familia y a través de el reflejo de esa evidencia del Espíritu Santo en tu vida, puedes alcanzar a las personas. Las personas, como vimos en nuestra verdad central, van a desear lo que tú tienes. Van a querer lo que tú tienes. Y eso si se evidencia algo en tu vida. Así que el versículo 1 y 2 vemos 7 deberes cristianos que se aplican a todos los creyentes en todo tiempo. Se trata de actitudes y disposiciones que siempre deben caracterizar nuestra vida entre aquellos que no conocen o no pertenecen a Dios. El versículo 3 hace una descripción de que dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Es decir, no significa que todo creyente haya cometido esta lista de pecados, ¿verdad? Para que seas perdonado, sino que aquí lo que indica es que antes de la salvación, toda nuestra vida definitivamente era caracterizada por los pecados. Yo definitivamente, ustedes saben, yo crecí en un hogar cristiano. Toda mi vida he estado en un hogar cristiano, pero cuando entendí que no dependía de eso y no dependía de todo lo que habían hecho por mí, sino que dependía de la decisión que yo tenía que tomar, me di cuenta que definitivamente seguía esclavo del pecado y solo Dios podía liberarme de eso. Y le doy gracias a Dios por eso. El 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
La salvación trae a los creyentes limpieza de pecado y el regalo de una vida nueva, generada por el Espíritu, investida, no solamente generada, sino investida por el de Espíritu y además protegida por el Espíritu Santo, como hijos de Dios y como herederos de Dios. Esto, hermanos, es el nuevo nacimiento. Eso que dice la renovación, ¿sí? En el renovación del Espíritu Santo en el 5, el Espíritu Santo es el agente de la renovación. Entonces, vea, hermano, aquí hay algo interesante. Definitivamente, si el Espíritu Santo está en su vida, tiene que haber cambio, ¿sí? Es decir, si usted, lo pongo así en eso, si yo tengo un pecado que no he podido dejar, sigo siendo esclavo del pecado. Solo hay una forma de liberarme del pecado y es pidiéndole a Dios que Él se encargue de eso, invitándolo a que sea mi Salvador. Y entonces la renovación es eso. El Señor envía su Espíritu y entonces el pecado debe ser vencido, ¿sí? Hermano, esto es como un termómetro, ¿sí? Entonces, vea en qué medida la fiebre se va quitando y el Espíritu Santo es como esa medicina para nosotros que está haciendo la acción en nuestra vida. El 7, y con esto termino, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna tiene una doble connotación, hermanos. Es una nueva vida de calidad durante el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Y es una vida constante y limitada en la presencia de aquel que tuvo por nosotros tanto amor y tanta gracia y tanta misericordia. Así que, hermanos, el reto es el siguiente. Evidencia, como dice nuestro versículo, y quisiera cerrar con la aplicación de esta mañana, por favor. La aplicación dice, los creyentes en Cristo tenemos el poder del Señor para ayudarnos a mantener la armonía entre nuestra profesión de fe y la vida diaria. Hermano, quisiera terminar diciendo lo siguiente. De repente hemos estado yendo constantemente a la iglesia. Sin embargo, hoy quisiera que hiciéramos una autoevaluación. ¿He visto algún cambio en mi vida? ¿Realmente puedo asegurar que a partir de que yo dije, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, sí he visto cambios en mi vida? Analícese usted, no le pida a alguien más que lo analice en este momento, analícese usted. ¿Realmente usted ha visto cambios en su vida? Déjeme decirle que si es así, es el Espíritu Santo que está obrando en su vida. Hermano, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Nuestra mente es tan pequeña que a veces no entendemos lo que eso significa. La misma presencia de Dios en nuestra vida. Cuando lo lleguemos a entender en esencia, se va a dar cuenta que definitivamente no podemos ser los mismos. Ahora, hermano, les pregunto a aquellos que de repente hoy dicen, yo en realidad no estoy seguro si he visto cambios. No he dejado de hacer lo que hacía antes. Mi conducta hacia mis hijos, mi conducta hacia mi esposo, mi conducta hacia mi esposa sigue siendo igual. No sé por qué no puedo darles el amor que yo quisiera darles. No sé por qué estoy tan distanciado de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. No sé. Hermano, esta autoevaluación es necesaria para que usted entienda de que si el Espíritu Santo mora en su vida, definitivamente tiene que haber frutos. Debe ser evidente el mover del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en su vida. Y aquellos que en este momento hoy, 30 de agosto, dicen, hermano, de verdad hay una luz de duda ahí. Yo te invito a que inclines tu rostro donde estás y que hoy 30 apuntes y digas, Señor, yo hoy sí
quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Y quiero de verdad que tu presencia se mude hoy a mi vida y que yo pueda ver cambio en mi vida. Y que las personas vean evidentemente que tú vives en mi vida, empezando con mi familia, después con mis amigos, después en mi trabajo y por supuesto en la iglesia. Ore conmigo, mi querido hermano. Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, vengo delante de ti sabiendo que aún, Señor, tengo dificultad con el pecado. Pero hoy he visto que tu gracia, que la salvación que ofreces libera de toda condenación de pecado, Señor. Yo quiero quitar esa duda de mi corazón y de mi mente, de que ese pecado no puedo sacarlo de mi vida. Hoy, Señor, ya sea que nunca te haya invitado a mi corazón o que ya lo haya hecho, pero que en este momento esté pasando situaciones difíciles, hoy quiero reconciliarme, Señor, contigo. Hoy quiero aceptarte, Señor, como mi Señor y Salvador. Esta mañana, Señor, a través de esta transmisión, sé que tú estás llamando a mi corazón, Señor. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón y decirte que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Y quiero a partir de este momento pedirte que tu Espíritu Santo empiece a transformar mi vida, Señor. Que yo pueda a través de tu Espíritu amar a mi familia, amar a mis amigos, amar a mis compañeros, amar a mis hermanos de la iglesia. Que tu Espíritu Santo sea quien refleje a través de mi vida que tú eres mi Salvador, Señor. Esta mañana te confieso como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, si tú hiciste por primera vez esta oración y aceptaste al Señor Jesús, escríbenos. Como iglesia queremos apoyarte. Si también te has reconciliado, hermano, también escríbenos. Queremos apoyarte, hermanos. Qué bendición es poder tener la palabra de Dios. Y quisiera terminar este momento con un canto. Y este canto, la segunda estrofa es muy especial, ¿sí? Y a mí me encanta mucho porque habla del amor de Dios. Ese amor de Dios que está constante para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. En un momento regreso con ustedes. Qué gozo poder estar escuchando la palabra del Señor y te invito a que cantemos juntos esta hermosa alabanza. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde,
Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Amén. Gracias, Gerson, por esta alabanza y démosle gracias a Dios y a los hermanos que hoy están conectados. Voy a mencionar a los que hoy están con nosotros conectados: a Pati Álvarez y familia, ¿verdad? O sea, yo también. Hermana Ruth Rodríguez, Janet Chicol y familia, hermana Silvia Echeverría, Jonathan Batz y familia, hermano Joel Nájera, Pamela Álvarez, Sonia Jiménez, Eliseo Carrillo, Vilma Jiménez, ya me pusieron nervioso. A los hermanos de la convención de Iglesias Bautistas, a hermana Esther Pop en San Pedro, Araceli Martínez, a hermana Amparito de Medrano, a doña Amparo Macal, con todo respeto, y hermana Amparo Macal, a hermana Tita Santis, a Gerson Macal, gusto saludarte, Gerson, a hermana Marta Rivadeneira, hermano Carlos Jiménez y familia. Gracias por estar en sintonía, hermanos. Esta mañana me han pedido que sea yo el vocero oficial de las ganadoras de Biblias en este mes de la Biblia. Este es el último domingo del mes de agosto y pues qué dinámica tan bonita, ¿verdad? El tener que subir ahí el versículo de forma ahí deportiva. Yo le di like a las 3, así que las 3 ganadoras me tienen que agradecer, ¿verdad? Y cuando lean su Biblia me va a pegar para disfrutar también de la Biblia que les van a regalar. Así que las ganadoras de la dinámica de la escuela dominical para la clase de adultos, por favor, fanfarria ahí para las ganadoras. Ay, ya las puse a buscar, no. Pero, hermana Marta Rivadeneira, un aplauso por favor del público aquí presente, por favor, para hermana Marta Rivadeneira. Todos le dieron like a su foto, muchos le dieron like. Hermana Silvia Echeverría, aplauso por favor para el respetable aquí, muy bien. Y hermana Amparito, un aplauso también para hermana Amparito. Cuando pueden pasar por su premio, que es una Biblia, una hermosa Biblia acá
con el pastor. Y hermana también hermana Ada, pero creo que hermana Ada ya recibió su premio, ya entregaron, pero queríamos mencionarla como también ganadora de esta dinámica. Así que también aplauso, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Los esperamos siempre en las transmisiones que hacemos como Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor. Ya está la maestra acá con todo, ¿verdad? Ya está con una sonrisa de oreja a oreja, esperando saludarlos a ustedes también, niños, y ya está por acá. Así que les recuerdo, después de un pequeño corte, Ibjes Kids, y después martes a las 7 de la noche, viernes con los jóvenes. ¿Les gustó la transmisión de este viernes? Estuvo buenísimo, ¿verdad? Y el domingo otra vez a las 9:30 de la mañana. Ha sido un placer para mí, gracias al pastor también. Y pues un saludo desde el templo de la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, desde acá de la Verbena, zona 7 de la capital. Y recuerden, hermanos, una iglesia, una familia.